Hoy vamos a mirar beneficios del arrepentimiento. Y vamos a leer en Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versos 37 y 38, donde la Biblia nos dice, Hechos de los Apóstoles 2, versos 37 y 38, dice la Biblia, al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Ante la predicación del apóstol el día de Pentecostés, los presentes sintieron sus conciencias redarguida por lo que ellos habían hecho, su participación en la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. Por eso, cuando Pedro les está haciendo mención de este acto, su corazón se redarguye porque Pedro les dice, mataste al autor de la vida. Obviamente, eso estaba dentro del plan de Dios. Pero vamos al hecho de cómo ellos fueron redarguidos. Y entonces preguntan a los discípulos, ¿qué hacer para librarse de ese pecado? Y en este versículo Pedro les da la respuesta, la cual es que deben arrepentirse y deben bautizarse, no de cualquier manera, sino en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y dice, para perdón de pecados. Seguramente sus pecados eran muchos, como lo es con nosotros. Pero la solución para el pecado en estos momentos, cuando ya el sacrificio por el pecado fue realizado por el Señor Jesucristo hace más de 2000 años, la solución está en que nosotros nos arrepintamos, cambiemos de manera de pensar, cambiamos de dirección en nuestra vida y con ellos también nuestras acciones. En Hechos de los Apóstoles, capítulo 3, versos 17 al 19, nuevamente Pedro, su segundo discurso, dice, mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes. Pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que Jesucristo había de padecer. Eso ya estaba determinado por Dios. Pero ellos participaron. Lo mismo que sus gobernantes. Y Pedro dice, sé que lo hicieron por ignorancia. Pero el hecho de que lo hayan hecho por ignorancia no le eximía de la culpabilidad. Eran culpables. No en vano sus conciencias estaban siendo redarguidas. Entonces Pedro les plantea en esta misma porción la solución y le dice, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerios, tiempos de paz, tiempos de tranquilidad. Que esa paz de Dios inunde nuestros corazones.
Entonces, nuevamente, en su segundo discurso, Pedro hace énfasis en que la solución para el pecado es el arrepentimiento, amado hermano y amados amigos. Gloria a Dios. El arrepentimiento abre el camino para la bendición de Dios, para que tengamos la bendición. ¿Por qué? Porque el arrepentimiento es el único camino para escapar de los juicios de Dios. No hay otro escape, no hay otra salida. En Ezequiel capítulo 18, verso 30 al 32, nos dice la palabra de Dios: por tanto, yo os juzgaré a cada uno según sus caminos, oh casa de Israel, dice Jehová el Señor. Les pone de presente que un día Él los va a juzgar a cada quien individualmente según sus caminos. De manera que no tendremos la oportunidad de echarle la culpa a nadie. Y entonces en el versículo le hace la invitación y le dice, no sé si están conmigo en la cita bíblica, le dice, convertíos, cambia de dirección y apartaos de todas vuestras transgresiones y no os será la iniquidad causa de ruina. Entonces miren que el pecado es causa de ruina. Y para eso la solución es convertirse a Dios. Amén. Apartarse de los malos caminos. ¿Sí? Otra vez le dice, echad de vosotros todas vuestras transgresiones con que habéis pecado. Échenla. Sáquenla. Retírenla de su vida. Y le dice, haceos un corazón nuevo y un espíritu nuevo. Un corazón sensible a la voz de Dios. Un corazón que esté dispuesto realmente a andar en los caminos de Dios. Luego le dice el Señor, ¿por qué moriréis, casa de Israel? Obviamente, porque por la dureza del corazón y por el corazón no arrepentido, el hombre atesora para sí juicio para el día en que el Señor tome la determinación de llevarlo a cabo. ¿Por qué dice el Señor? No quiero la muerte del que muere. No es el deseo de Dios que el hombre perezca en sus pecados. No, porque cuando Dios miró la condición miserable del hombre y que estaba sin Dios y sin esperanza, a su tiempo, dice la Biblia, Cristo murió por los pecadores. Y aquí les hace nuevamente la invitación y les dice, convertíos pues y viviréis. Que Dios tan bueno como un padre aconsejando a sus hijos. Dios nos ama. Por eso dice, no quiero la muerte del que muere, sino que el impío se vuelva de su camino para que viva. Entonces, apreciados amigos,
No es el propósito de Dios que tú perezcas. No es el deseo de Dios que tu alma se pierda, mi hermano. Pero sí el deseo de Dios es que enderecemos nuestros caminos, cambiemos de forma de vida y andemos según sus santos propósitos. En Jeremías capítulo 18, versos 7 al 8, dice la Biblia: en un instante hablaré contra pueblos y contra reinos para arrancar y derribar y destruir. Oiga bien. Y aquí hay una palabra muy importante. Pero si esos pueblos se convirtieren de su maldad contra la cual hablé, yo me arrepentiré del mal que había pensado hacerles. La acción, la reacción de los pueblos al entender el juicio que está sobre ellos, el castigo que está sobre ellos. Si ellos se vuelven de sus caminos, ese decreto, esa decisión que está tomada por las actitudes adversas y contrarias del hombre hacia Dios, entonces Dios cambia su veredicto. Y en el fondo, no es que Dios cambia su veredicto, sino que el hombre con su acción impide de que ese veredicto caiga sobre él. Eso hay que entenderlo. Asimismo, en Jeremías capítulo 26, verso 3, dice: quizá oigan, Dios envía a sus profetas para que le den su mensaje, para que le hagan el llamado al arrepentimiento. Y luego le dice al profeta, a Jeremías, quizá oigan y se vuelva cada uno de su mal camino y me arrepentiré yo del mal que pienso hacerle por la maldad de sus obras. Dios es misericordioso. Dios es compasivo. Dios día tras día tiene su brazo extendido, su mano, para ayudar al hombre, para sacarlo de esa situación de rebelión por la cual el juicio recae sobre él, sacarlo de ese estado y traerlo a una amistad con él. Dice Dios: y me arrepentiré yo del mal que pienso hacerles por la maldad de sus obras. Apreciados amigos, hermanos, no sabemos. Solo lo sabe Dios. ¿Cuántas cosas están determinadas sobre este municipio de Corinto a causa de la vida que se está llevando? Ignoramos cuán terrible juicio esté determinado para este pueblo, para nuestro país y para el mundo entero. Estos que estamos mirando simplemente son principios de dolores. Pero el llamado de Dios es que se arrepientan y se vuelva cada uno de su mal camino. Y Dios es muy enfático en decir: y me arrepentiré yo del mal que pienso hacerles
por la maldad de sus obras. Entonces no podemos pensar, mis amados, que vamos a estar haciendo el mal y Dios, en compensación a ello, nos hará bien. Eso es pensar equivocadamente. Dios es muy claro. Miren Jonás capítulo 3, verso 10, este arrepentimiento colectivo. Dice que el mal estaba determinado para Jonás, para Nínive. Jonás era el profeta. Había un mal determinado. Dentro de 40 días Nínive iba a ser destruido. Pero ellos escucharon el llamado al arrepentimiento, el llamado a volverse a Dios. Y dice la Biblia que desde los hombres hasta las bestias y los niños se volcaron en arrepentimiento, en cilicio y ruegos, implorando el favor de Dios. Se convirtieron de su rapiña, como dice la Biblia. Y aquí el versículo 10 dice, y vio Dios lo que hicieron. Que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que le haría, y oiga bien, y no lo hizo. Alabanzas a Jesús. Y no lo hizo. Este es mi Dios. Dios lleno de amor y lleno de misericordia. La Biblia dice que el Señor es bueno. Y esa es una realidad. Jehová es bueno, lento para la ira, y es grande en misericordia, pero no contenderá para siempre con el hombre. Esa misericordia tendrá un límite. Aquí hemos venido hablando, varios versículos nos hablan acerca de que se arrepintió Dios. Aquí en reiteradas ocasiones vemos esa expresión. Porque Dios dice que si el pueblo se vuelve, Él se arrepiente del mal que había proferido contra ellos. Entonces aquí es importante entender que el Señor es un ser moral. La suma de la perfección. Y desde el punto de vista humano, Él no tiene necesidad de arrepentimiento. Pues Él dice expresamente en su palabra que no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Y aquí es donde de pronto muchos indoctos que desconocen las escrituras dicen, la Biblia se contradice. Eso no es así. Entonces en estos pasajes encontramos una figura llamada antropomorfismo, que en razón de la mente finita del hombre, para entender la verdad infinita, entonces a Dios se le acuñan algunas características propias que son del hombre, a fin de que podamos entenderla. Por ejemplo,
La Biblia dice, los ojos de Dios están en todo lugar. ¿Queríamos decir que Dios tiene un ojo grandísimo? No. Esto lo que nos sugiere es la omnipresencia de Dios. Amén. Dios está en todo lugar. A tal punto que David dice, el escritor sagrado dice, si me subo a los cielos, allí está. Si en la tierra, allí está. Si me fuera en las profundidades del mar, allí estás tú. Por eso dice mirar su omnipresencia. Otro versículo nos dice, la mano de Dios, la diestra de Dios, para subir el ¿qué? El poder de Dios. Dios es el Todopoderoso, ¿sí? Entonces, nosotros hemos aprendido que Dios es espíritu y por tanto no tiene mano, no tiene ojos. Y dice, el que hizo los oídos no oirá. ¿Cómo sería Dios? Dios lo sabe todo. Dios entiende aún nuestros más íntimos pensamientos. De manera que eso es importante que lo tengamos en cuenta. El arrepentimiento es aún para el pueblo cristiano el camino para obtener las bendiciones de Dios. En Lucas capítulo 3, versos 8 y 9 dice, haced pues frutos dignos de arrepentimiento y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos, tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos aún a Abraham, aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz del árbol. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto se cortará y se echará en el fuego. Entonces, así como Israel no podía confiarse solo en el hecho de ser descendiente de Abraham para tener derecho a la bendición de Dios, tampoco nosotros podemos confiarnos en el hecho de haber sido bautizados en el nombre de Jesús, que la bendición de Dios fluya abundantemente para con nosotros, aún viviendo de cualquier manera. No podemos equivocarnos. Para tener la bendición de Dios, hay que tener ese corazón arrepentido. Bendito es el nombre de Jesús. Es bueno reflexionar en esta exhortación que Juan le hace. Pues el buen árbol no puede dar mal fruto. Y viceversa. El árbol es identificado por el fruto que produce. ¿Cómo podemos reflexionar aquí? ¿Cuál es el fruto que estamos dando como cristianos? Como hijos de Dios. Como personas que hemos sido bautizadas en el nombre de Jesús para el perdón de nuestros pecados. Como personas a quienes Dios, Señor, dice que somos la luz del mundo. Si es verdad que estamos cumpliendo esa función.
que el Señor dijo también que éramos la sal de la tierra. Y es verdad que estamos cumpliendo esa función. Porque así como el árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego, así también la sal, cuando se vuelve insípida, es echada en el patio y pisoteada por los hombres. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Cómo nos sentimos aquí, mis amados hermanos? Entonces es bueno reflexionar, analizar nuestra situación. Y es la invitación en Apocalipsis capítulo 2, verso 5. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelabro de su lugar si no te hubieres arrepentido. Alabanzas al Señor. El arrepentimiento, mis hermanos, quien prepara ese camino para el reino de Dios. Mira Mateo capítulo 4, verso 17, dice, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y el verso 2, y diciendo, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces Jesús mandó expresamente que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de sus pecados. Y Pedro hizo de esta su predicación. Y esa fue la invitación al pueblo que Pedro le hizo a cambiar de rumbo, cambiar de dirección, cambiar su manera de pensar y por tanto su manera de vivir. En tercer lugar, el arrepentimiento trae perdón y restauración. Isaías capítulo 5, versos 55, verso 7 dice, deje el impío su camino, déjelo. Y el hombre inicuo sus pensamientos, debe dejarlo. Esa manera de pensar, perversa de pensar, malévola. Y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia. Este Dios nuestro, el cual es amplio en perdonar. Tan amplio es en perdonar que dice que el que viene a él, si sus pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos, y si fueren rojos, tan terribles como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. ¿Y sabe por qué? Porque la boca del Señor lo ha dicho, y él no es hombre para mentir. Y muchos de los que estamos aquí conectados en esta mañana, que estamos siguiendo este camino, lo hemos creído y lo hemos experimentado en nuestra vida. Alabanzas al Señor. De manera que lo que Dios, la palabra que Dios da es una palabra firme. Alabanza a su nombre. Entonces, allí en Hechos 2:38, allí está la confirmación que fue el mensaje que predicó Pedro. Dice que arrepentidos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados. Dice, arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de vuestros pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos,
para cuanto el Señor nuestro Dios llamare. Y en esta mañana te llama a ti, apreciado amigo. Gloria a Dios. Para ti también es esta bendita y gloriosa promesa de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, Hechos 3:19 dice, así que arrepentidos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados y venga de la presencia del Señor tiempo de refrigerio. Qué bendición. Hechos 11:18, entonces, oídas estas palabras, callaron y glorificaron a Dios, diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Oiga bien, este arrepentimiento es para vida. ¿Y por qué es tan específico que este arrepentimiento es para vida? Pues la Biblia dice que el arrepentimiento que es según Dios produce vida, pero el arrepentimiento que es según el mundo produce muerte. Por eso es que vienen muchos suicidios. Por eso es que la gente cae en depresión. Hizo un negocio y le fue mal, se deprimió, miró que sus finanzas se fueron al piso, mira que tenía unos compromisos que cumplir y ahora no puede cumplir, y la solución que encuentra es, ya ustedes saben. Entonces, mis hermanos amados, el arrepentimiento trae restauración a nuestras vidas. Alabanzas a su nombre. Segunda de Crónicas, segundo libro de las Crónicas, capítulo 7, versos 13 y 14 dice, si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, y si mandare a la langosta que consuma la tierra, o si enviare pestilencia a mi pueblo, si se humillare mi pueblo, oiga la respuesta, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro. Muchas veces eso lo hacemos. Estamos humillados. Oramos a Dios, buscamos el rostro de Dios, pero dejamos esta partecita de un lado, dice, y se convirtiere de sus malos caminos. Entonces, Dios es específico. Aunque se ore, aunque se humilla, aunque se llore, aunque haya lágrimas de dolores, pero si no hay conversión, el trabajo está incompleto. Y Dios quiere que sea completo. Y si se convirtieren de sus malos caminos, entonces ahora sí, yo oiré desde los cielos. Y lo primero es, perdonaré sus pecados y como premio, sanaré sus tierras. Para que esas tierras sean fructíferas. Para que esos negocios sean prósperos. Para que cada una de esas actividades, allí esté la mano del Señor puesta para bendecir. ¿Qué tan clara, tan específica es la palabra de Dios? En Job dice, si te volvieres al Omnipotente, serás edificado. Amén. Alabanza. Será edificado si tú te volvieres al Omnipotente. Y entonces alejarás de tu tienda la aflicción, el sufrimiento. Tendrás más oro que tierra, es decir, serás prosperado. Y como piedras de arroyo, oro de Ofir. El Todopoderoso será tu defensa. Alabanzas al Señor. Mire,
que Dios mismo peleará por nosotros y nosotros estaremos tranquilos. El Todopoderoso será mi defensa, tu defensa, y tendrás plata en abundancia. Tendrás una vida con lo necesario. ¿Sí? Tus necesidades estarán satisfechas. Y en Nehemías capítulo 1, versos 8 y 9 dice, acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés tu siervo, está hablando Nehemías, diciendo, si vosotros pecáis, oiga bien, yo os dispersaré por los pueblos, pero si os volviere a mí y guardareis mis mandamientos y los pusiereis por obra, aunque vuestra dispersión fuere hasta el extremo de los cielos, de allí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. Eso Dios lo hizo con Israel y aún lo hace. Israel fue esparcido a causa de sus pecados. Fue masacrado entre las naciones. Por eso se habla del holocausto. Más de 4 millones de muertos. Pero Dios, para el 48 nuevamente, volvió a recogerlos como nación. Y allí está plantado como un país próspero. Un país que goza de la bendición de Dios. En Hechos capítulo 5, verso 31 dice, a este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, hablando de Jesús, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Solamente en Cristo Jesús hay perdón de pecados para vida. En Él hay vida abundante. Y termino aquí, apreciados hermanos y amigos, con estos versículos que están en Job 36, versos 10 y 11, en donde dice la Biblia, despierta además el oído de ellos para la corrección y les dice que se conviertan de la iniquidad. Es lo que Dios les dice, que se conviertan de la iniquidad. Ahora el segundo versículo. Si oyeren y le sirvieren a Dios, acabarán sus días en bienestar y sus años en dicha. Quiere terminar sus días, sus años en bienestar, tranquilo, reposado, sin afanes, ni perseguido. Entonces aquí está la solución. Arrepiéntase, vuelva a Dios, siga los caminos del Señor, sírvale a Dios y ese bienestar y esa dicha estará asegurada en su vida hasta el final de sus días. Amén. Hasta allí dejamos por el día de hoy este mensaje
esta enseñanza de la palabra de Dios que aspiramos la pueda usted atesorar para vida.